Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una noche más, un jueves más. Siempre trayendo los jueves, siempre que puede ser, alguien interesante, alguien que nos pueda aportar cosas que nos permitan crecer como personas, evolucionar como seres humanos y que nos ayuden a conocernos mejor. Me encanta la noche de los jueves. Ya huele a fin de semana, tenemos la mente ya, venimos cansados, pero es como que ya queda nada para llegar al fin de semana. Y qué mejor que un jueves por la noche para tener una charla con alguien interesante que nos pueda dar un aire fresco a nuestro interior y permita que después de la charla hayamos crecido un poquito más. ¿Qué os parece? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, pues, antes de... Ya sé que anda por aquí Rosa, pero antes de darla paso, pues voy a presentar a mi invitada. Mi invitada es Rosa Domingo y ella tiene un libro que tengo aquí, que he leído, que ahora hablaremos de él, y que es un libro muy sencillo de leer, pero wow, o sea, ahora nos contará porque es súper potente, súper potente. Y claro, viendo lo que es ella, que lo voy a leer del libro directamente, nos dice, bueno, nació en Barcelona, es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y en Psicopedagogía. Y esto tiene mucho, ahora le preguntaré a Rosa, porque el libro es tan didáctico, tan fácil de leer, tan suave, y te va introduciendo unos temas tan interesantes. Pero bueno, un libro fácil que de hecho mis hijos todavía son muy pequeños, pero es un libro, fíjate, ahora se lo preguntaré a ella, ¿no? Pues hasta para los adolescentes, que a lo mejor todavía no están en esa fase de entender muchas cosas profundas porque ni su cerebro ni su química en principio les apetece mucho, pero dicho de esta manera como lo ha escrito Rosa en este libro de ¿Quién soy?, ¿vale? Pues es fácil de que les pueda gustar hasta iniciarse y conocerse ellos más profundamente. Así que, bueno, pues tenemos a Rosa. Me encanta tener a gente que escribe, que escribe libros de desarrollo personal y que son libros potentes además. Vamos a ver qué nos cuenta Rosa. Hola Rosa. Hola. Hola, ¿Qué hola tal? David. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, aquí estaba escuchándote, que me encanta tu tono de voz, es muy agradable. Y muchas gracias, bueno, la presentación me ha encantado y agradecerte, bueno, tus palabras. Bueno, es que es verdad. O sea, es un libro que se lee rápido, pero es un libro, no sé, muy didáctico. Es que es como, bueno, es un libro que es como un camino, es como una cosa así. Usas además el diálogo entre una madre y su hija, que bueno, yo huelo que la madre no dice que es psicóloga, pero vamos, casi. Soy yo. Claro, Y, es que y mi hija Sofía es la protagonista, que en ese momento tenía 12 años. claro, o sea, es que efectivamente es un libro como para jóvenes. O sea, quiero decir, está explicado pues para chavales, adolescentes, preadolescentes que hacen muchas preguntas y bueno, pues oye, qué paciencia, ¿eh? Y qué bien lo has hecho con tu hija. Bueno, es ficción. Hay partes biográficas, pero hay mucha parte de ficción también, ¿no? No, todas las conversaciones son reales. Pero bueno, por ahí vamos. Bueno, pero sí, se notaba, digo, la madre es psicóloga o al menos coach, pero vamos, con esto psicóloga seguro, yo lo sabía. Me Pues has pillado, cuéntanos me un has poco. pillado. Mira, son unos capítulos, es una forma, digamos, de recorrer, ¿no? Tocas el ser, el tener, la vocación, la profesión, el futuro, el miedo, el inconsciente, los arquetipos, la sombra, las creencias, los valores y llegas al transpersonal, como al final.
digamos esa que me gusta mucho, además, lo de el, el cuento, la historia de Platón de la caverna, ¿no? Que al final, efectivamente, pues todo nos tiene en esa cueva y cuando vamos trabajándonos interiormente, poco a poco en ese camino, pues vamos saliendo de la cueva, dejamos de ver esas sombras que han estado ahí toda nuestra vida y salimos a la superficie, ¿no? Salimos a lo que es verdaderamente la realidad, ¿no? Lo que Buda decía, bueno, la mente es ignorante, por eso sufrimos, ¿no? Porque no conocemos la verdadera realidad. Y estos puntos que has hecho con esta distribución, cuéntanos un poco esa secuencia y por qué lo has hecho y para qué has escrito este libro. ¿Para quién va dirigido y cuál ha sido tu motivación principal en este libro? Bueno, yo en mi vocación actualmente, mi misión es acercar la psicología a las personas debido a que la psicología ha avanzado muchísimo a nivel académico. Hay estudios, se conocen técnicas que funcionan, resultados que son muy eficientes, pero hay como un abismo entre lo que se está estudiando y lo que se conoce a nivel teórico y la aplicación a la vida. Por lo tanto, yo lo que quería era que las personas podamos usar la psicología en nuestro día a día, que podamos aprovecharnos de sus beneficios y que podamos integrarlos en nuestra vida, ¿no? Que evolucionemos, ¿no? Toda persona tiene un potencial increíble por desarrollar y de alguna manera no se está desarrollando, no estamos buscando esa autorrealización, ¿no? de la que se habla en el libro. Entonces, mi objetivo era poder dar herramientas a las personas, sobre todo a los jóvenes, porque son el futuro y pienso que hay que hacer mucha prevención con ellos, que cada vez están más desorientados y dar una herramienta que fuera accesible a cualquier persona, que pudiera impulsar, ¿no? Esta curiosidad, estas preguntas que nos hacemos y esta gran pregunta, ¿no? Que nos hacemos las personas, que es ¿quién soy? ¿No? Una de las 5 grandes. Y desde tu punto de vista, como psicóloga y que llevas años trabajando todo esto, la mente de tus clientes, de tus pacientes y todo eso, ¿qué consideras tú que es el mayor problema que tiene la gente? Yo lo que hablo en el libro y de lo que me gusta muchísimo hablar es de los niveles de conciencia. ¿Qué significa esto? Que cuando ni siquiera sé que no sé algo, es imposible poder resolver aquello, porque ni siquiera soy consciente, ni siquiera me doy cuenta de lo que me está pasando. Por lo tanto, las personas necesitamos una estructura donde ir colocando lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Es como tener un edificio, tener los pisos, ¿no? Donde colocar las diferentes cosas que nos pasan en las diferentes etapas de la vida. Sabemos que vamos a pasar crisis, que vamos a tener ansiedad, que vamos a buscar nuestra vocación, que sabemos una serie de cosas que están estudiadísimas y que no se está trabajando en ellas, ¿no? Por lo tanto, nos falta ese conocimiento, esa conciencia de dónde estoy, hacia dónde voy, dónde sitúo, cómo gestiono, y es el primer paso para poder solucionar problemas, saber cuál es el problema, ¿no? Cómo funciona nuestra mente, cómo puedo saber qué me pasa, ¿no? Cómo detectarlo, cómo ordenarlo. Y por eso el libro es tan básico, es tan sencillo y tan ordenado, ¿no? Porque lo que procura es dar esa estructura. No lo resuelve todo, ni mucho menos, pero sí que te da una base para decir, bueno, esto que esta insatisfacción personal que tengo, pues es porque no estoy conectado con mi esencia, ¿no? Con mi vocación, con aquello que me hace vibrar, que me hace bajar mis defensas, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, a partir de ahí, pues ya empezaremos a trabajar la vocación o lo que nos pasa, ¿no? Pero ese darse cuenta, ese que en psicología se llama insight, ¿no? Ese clic, ese despertar, que sería más hacia lo budista, ¿no? Ese despertar de la conciencia, que creo que hay que promover muchísimo más. Si quieres, después explicamos los niveles de conciencia, así un poco en resumen, que creo que es interesante. Bueno, yo creo que ya mismo, ¿no? Tú eres aquí la experta, la autora, así que no dejes a la gente aquí con la miel en los labios. Sí, bueno, yo creo que es un concepto que a mí me ha ayudado muchísimo a poner orden, que clarifica mucho y es a partir de ese concepto entendemos para qué sirve el autoconocimiento, ¿no? Que a veces es un poco abstracto y no sabemos muy bien cuál es el objetivo del autoconocimiento.
Para explicar este concepto nos tenemos que remontar a la Grecia antigua, ¿no? Nos vamos a ir un poco lejos. En la Grecia antigua había unos teatros muy populares, que eran unos espectáculos muy populares, que eran los teatros, que eran al aire libre. Todo el mundo iba al teatro porque no había apenas otra distracción y cabían a lo mejor 15, 20 mil personas. Además, eran al aire libre. Por lo tanto, esto provocaba que no se escuchara a los actores. Imaginaos, ¿no? Un espacio tan grande con tantísima gente, no había micros como hay ahora, ¿no? Por lo tanto, los griegos inventaron unas máscaras que usaban a modo de altavoz. La forma de la boca de la máscara hacía proyectar la voz. Me ha sorprendido porque yo no sabía el origen de la palabra, efectivamente. Es muy interesante. Y explico esto porque el nombre que se puso a estas máscaras es persona, que quiere decir por donde suena. Nosotros usamos la palabra persona para describir quién soy, ¿no? Yo soy una persona. Cuando sabemos el origen de esta palabra nos damos cuenta que somos alguien más, somos ese actor que hay detrás de la máscara. Sabiendo esto, podemos, haciendo un resumen muy resumido, podemos decir que hay 3 grandes niveles de conciencia. El primero se denomina prepersonal, y es lo que diríamos la infancia, ¿no? Desde que nacemos, todo lo que nos va pasando en nuestra vida, todo lo que nos dicen que somos, ¿no? Este niño es nervioso, este niño es torpe porque se ha tropezado, son pequeñas piezas de ese puzzle con las cuales iremos construyendo nuestra persona, nuestra máscara. Cuando llega la adolescencia, es la etapa en la que formamos nuestra máscara, formamos nuestra personalidad, y decidimos quién somos. Es esta edad, ¿no?, en la que nos hacemos la pregunta, nos comparamos con nuestros iguales y acabamos de decir qué personaje, con qué me quedo, ¿no?, con qué me identifico. Y ahí entramos en el nivel de conciencia personal. Y es un nivel de conciencia en el cual, como hemos decidido un personaje, ese personaje no puede cambiar. Es fijo. Y tal como eres, te determina tu vida, ¿no? Este nivel de conciencia, hemos de decir que es en el que está la mayoría de las personas que conocemos. Las personas que no hacen un trabajo de coaching, ni de meditación, ni de trabajo personal. Lo normal, a lo que te lleva la vida hoy en día, como persona adulta, es a un nivel de conciencia personal en el que eres un personaje y te crees ese personaje, porque está formado a partir de experiencias en la infancia que han entrado en nosotros a un nivel emocional, es decir, inconsciente, y que no podemos cuestionarnos porque son nuestras creencias. Yo creo que soy de una manera y el nivel de conciencia personal hace que no lo pueda cambiar. Y eso me limita mucho. Y ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Yo soy de esta manera, es que yo no puedo meditar porque soy una persona ansiosa. Eso es una creencia y forma parte de nuestra persona, de nuestro personaje. La buena noticia es que hay un nivel de conciencia más, que es el transpersonal, que es el nivel de conciencia en el cual sabemos que somos alguien más que ese personaje, que esa esencia, ese alguien más que somos, es nuestro yo verdadero, nuestra esencia, y que ahí podemos elegir quién somos. Se abre un abanico de posibilidades en las cuales es muy liberador, ¿no? Y ahí entra el camino de autoconocernos y saber quiénes somos en esencia, qué nos gusta, qué nos hace vibrar, en qué somos, en qué brillamos, en qué somos buenos. Y ahí se abre, ¿no?, esa limitación que teníamos con nuestra máscara, se rompe y ganamos poder en nuestra vida, ¿no? Porque podemos decidir realmente quién somos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, yo siempre digo, yo tuve mi transformación con 29 años cuando conecté con mi niño interior y ahí se me rompieron muchísimas de mis, bueno, de estos miedos que tenía ahí, que atraía, que llevaba arrastrando desde niño y que hacía que yo me comportase de una manera determinada que no sabía cómo era posible. O sea, yo quería cambiar, pero no sabía cómo. Y bueno, apareció una psicóloga que hice sus cursos, Marley Quennert, que ya tiene 80 y tantos años, con su juego de la atención. Y el primer módulo era el niño interior. Y en mi casa, con las fotos que nos había pedido, el fin de semana antes de ir para allá, yo tuve mi
mi pequeña catarsis yo solo en mi casa con esas fotos y conectar con esa parte mía que tenía tanto dolor dentro, tanto sufrimiento, tanta soledad, porque yo como adulto, ya con 29 años, nunca había conectado con esa parte mía y que estuve 2 horas sin parar de llorar y fue tan sanador, o sea, luego hice el curso y fue impresionante, pero es que yo ya hice mi proceso yo solo en mi casa con las fotos de niño y, y es un regalo, fue increíble porque cuando empecé a sanar mi niño interior, mi vida empezó a cambiar completamente. Es increíble el tema de la infancia, de la preadolescencia, todo eso, como se nos queda grabado, ese sufrimiento. Bueno, el cerebro al final casi no, el córtex no funciona mucho, entonces al final todo entra directamente ahí dentro, ¿no? Y claro, si tú no haces, desde mi punto de vista, tienes esa conciencia de al menos decir, voy a ir a esa parte a darle amor y a sanar, digamos, y a integrar esa parte tuya, yo veo complicado que podamos ser felices, porque la infelicidad la vas a llevar dentro mientras no aceptes y quieras a ese niño interior que llevas dentro. Sí, una de las cosas que tiene en los niveles de conciencia es que se tienen que integrar para poder superarlos. No se puede negar y borrar lo que no nos gusta, ¿no? Y decir, bueno, yo en la infancia viví esto, lo borro, voy a hacer como que no está. No, para poder superarlo hay que abrazarlo, como decías, ¿no? Y integrarlo en lo que somos, porque al final de todo y sobre todo de lo malo es de lo que más aprendemos y lo que más nos hace crecer. Por lo tanto, a veces hay que agradecer incluso las cosas malas que nos han pasado, porque forman parte de nosotros y por ellas somos quienes somos en este momento, ¿no? Y ese despertar, esos momentos cumbre que te desploman, que te hacen llorar, que te liberan, ¿no? De esa tensión, consiste en reconocer, ¿no? En darse cuenta de lo que había pasado, en ver la dinámica, no ver tanto el personaje, sino ver el funcionamiento de esa dinámica, y eso libera porque ves en otra capa, ¿no? En otro nivel de conciencia. Yo siempre digo que los niveles de conciencia es como ver una película o estar dentro de la película, ¿no? Cuando estás dentro de la película, tu personaje vive historias, vive y sufre, y hay dramas, y hay una implicación que no te permite ver lo que está pasando, la dinámica, no te permite ver qué vas a aprender con esa experiencia, porque estás dentro. Cuando tú ves una película desde fuera, con un nivel de conciencia más elevado, puedes ver las dinámicas, puedes ver los personajes, pero tu esencia no está ahí dentro, tu esencia está afuera, sí, y no está afectada por lo que le está pasando a ese personaje. Y cuando ves las dinámicas, las puedes analizar, y hay algo muy interesante en esto, que es que en lugar de que la realidad influya en ti, tú puedes influir en la realidad, porque tú estás fuera y puedes darte cuenta, ¿no? De lo que está pasando y cómo intervenir para cambiar esas dinámicas, ¿no? Entonces es algo que te hace, yo siempre digo que te da superpoderes, ¿no? Porque ves algo más allá, ¿no? Entonces te da una visión como más empoderada, ¿no? Te permite actuar, tienes un espacio de reflexión, y sobre todo no hay ese sufrimiento emocional porque estás fuera de la escena, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo quería preguntarte del libro, bueno, lo has trabajado en 11 capítulos, luego está los arquetipos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Al final siempre a mí me hace gracia, pero es verdad, somos tan básicos que es que en 12 arquetipos, en un DIS o en una, yo qué sé, en una enneagrama, es como que estamos ya catalogados. O sea, es verdad que muchas veces los comportamientos son muy parecidos. Lo que pasa es que luego cada uno, evidentemente, con su historia, ¿no? Y todo, ¿no? Y lo vive a su manera. Pero, ¿cómo podrías decir, cómo te puedes desidentificar más de tus arquetipos? Mira, una de las preguntas que me hacen algunas personas cuando hacen el test de los 12 arquetipos, se esperan encontrar un arquetipo, ¿no? Pues yo soy el bufón, ¿no? Porque soy una persona divertida, que normalmente conecto con el humor, me llama, ¿no? Ese arquetipo. Pero a medida que las personas están más trabajadas o han hecho un camino de autoconocimiento, se ven identificados cada vez con más arquetipos. ¿Qué quiere decir esto?
que a medida que evolucionamos vamos desarrollando cada uno de los arquetipos en su parte que nos corresponde, ¿no? Es como, somos una fórmula y tenemos de todos en realidad, ¿no? Contra más evolucionados estamos, menos somos uno solo y participamos más de todos, porque tenemos la capacidad de desarrollar nuestras facetas de una forma más versátil. Yo cuando hablo de máscara he nombrado que tenemos un personaje, pero en realidad tenemos muchos personajes. Yo ahora mismo aquí delante soy pues una persona que estoy haciendo una exposición de un tema, ¿no? Un personaje profesional, psicóloga. Cuando me gire estaré con mis hijos y seré una madre y cambiaré totalmente. Entonces yo tengo diferentes personajes, tengo diferentes arquetipos y si aprendo a desarrollar cada uno de ellos, esto me da también un abanico más grande de posibilidades. Contra más estamos definidos por un solo arquetipo, más nos domina ese arquetipo, más nos arrastra hacia ciertas conductas inconscientes, porque forman parte del inconsciente colectivo, y somos menos libres. Entonces, en la evolución lo que debemos ir haciendo es desarrollando cada uno de ellos. No sé si estarás de acuerdo, yo creo que sí, porque además para mí el transpersonal, que es el último capítulo, ¿no? Como la cumbre, ¿no? Para mí siempre es como la unión de esas máscaras, lo mejor de ellas, que lo condensas en quién eres tú, ¿no? Es como, no sé, como eso, te coges lo mejor, porque yo creo que cada máscara en realidad, desde mi punto de vista, el ego, esa identidad, esa personalidad, aunque tenemos un ego falso, porque es un ego muy basado en la supervivencia, en el miedo, ¿no? Bueno, hay una supervivencia ahí basal que tenemos, lógico, como especie, como animal que llevamos aquí dentro y que muchas veces manda sobre nosotros, ¿no? Que tiene mucha relación con ese inconsciente, ¿no? Que tú comentas también y que está en todos y que sale cuando tapas, digamos, tus miedos o tapas todo, ¿no? Pero en esencia, no sé si coincidirás conmigo, que yo creo que tú lo has comentado ahora mismo, todas las máscaras en principio pueden tener algo bueno. Lo malo quizás desde mi punto de vista es la exigencia que tú puedes tener en querer ser una buena madre, una buena profesional, una buena pareja, una buena hija y cuando dejamos, digamos, de ver lo positivo y lo convertimos como en una obligación, esa máscara nos posee, por decirlo así. Digo yo, desde mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. En el test de los arquetipos, si te fijas luego en la descripción, se describe el arquetipo y se dice características de luz y características de sombra, ¿no? Sí. Las personas tenemos una dualidad, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a aceptar lo bueno, ¿no? Lo deseable y a negar lo malo. Y ahí aparece el concepto de la sombra, que en el libro hay un capítulo dedicado a ello, ¿no? Cuando nosotros tomamos algo, debemos tomarlo con lo bueno y con lo malo. No podemos parcializar la vida, ¿no? Y ahí es donde surge el querer ser madre y querer ser exigente y ser buena, ser perfecta. Ahí es donde generamos una sombra. Y esa sombra es algo que no es sano. Es algo que crea nudos en el interior y que contra más la negamos, más fuerza le damos en nuestra vida, como tú comentabas, ¿no? Más nos esclaviza de ese precio que hay que pagar por no aceptar no somos perfectos, que nos podemos equivocar, que todos cometemos errores, ¿no? Yo comparo la sombra con querer sumergir un globo debajo del agua. Contra más presión hago en el globo para que no sobresalga, más energía pierdo yo, porque estoy sosteniendo algo que cada vez tiene más fuerza, y contra más lo sumerjo, cuando salta, porque tarde o temprano voy a tener que aflojar, porque no se puede sostener, ¿no? Ser perfecto siempre. Cuando eso salta y salta mal, lo salpica todo, ¿no? Y ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Y ahí es donde ha explotado, ¿no? La vida y pues acudo a terapia, tengo ataques de pánico, insomnio, depresión, ansiedad, bueno, lo que quieras, ¿no? Cada persona lo va a desarrollar con una sintomatología diferente, pero sí que funciona así, ¿no?
cuando lo que no acepto lo intento reprimir, esa represión acaba saliendo en forma de síntoma y acaba enfermándonos porque no estamos equilibrando, ¿no?, nuestras energías, ¿no? Pero hay mucho miedo a reconocer la sombra. A nadie, como tú bien has dicho, el ego falso este que tenemos, que vive para los demás, la proyección esa que queremos, no le gusta nada mostrar sus debilidades, ¿no? Y ahí ya Y hay que... cada vez más, Sí, sí. cada vez más con las redes sociales se está mostrando un doble personaje, aún una capa más de inconsciencia en la cual parece que todo el mundo es feliz, todo el mundo es perfecto, todo el mundo se expresa bien en una cámara. Entonces, todo lo que nos está viendo es una doble sombra, ¿no? Lo vamos a tener que trabajar doblemente porque se está agudizando muchísimo esta imagen de perfección y belleza, ¿no? Mira, eso es una cosa que te pregunto, porque la verdad, yo creo que eres la primera psicóloga que entrevisto, así que voy a aprovechar que te tengo aquí, ¿no? Porque yo trabajo con clientes y trabajo diferentes cosas, de objetivos y otras cosas, ¿no? Pero tú has notado a nivel de psicología, de recibir más gente, o sea, el tema de las redes sociales, el tema ese que tú justo ahora mismo estás hablando de esa proyección hacia afuera, ¿es más fuerte ahora que antes? Totalmente. Yo no atiendo directamente a personas actualmente, yo ahora me dedico a los libros, pero hay unos índices cada vez más altos, por ejemplo, de ansiedad. Prácticamente antes no había ansiedad infantil y ahora hay ansiedad infantil y cada vez antes y con más intensidad. Hay índices también de problemas de fobias, de fobia social, de no poder salir a la calle. A raíz de la pandemia, muchas personas han tenido muchas dificultades para poder mostrarse, ¿no? Hemos estado tapados y protegidos en casa y con la máscara y se ha agudizado muchísimo esta ansiedad, ¿no?, a mostrarse hacia los demás. Ha aumentado el tema del suicidio en la adolescencia. Se ha agudizado muchísimo todo esto y la pandemia como que lo ha despertado también mucho. Y cada vez es más alarmante. Sí, ha habido un cambio y la tendencia no es buena. Entonces yo creo que hay que hacer mucha prevención con los jóvenes porque los problemas sabemos que están y que van a pasar. Hay unas estadísticas que cada año sabemos que va a haber tantos casos. Hagamos prevención porque no es lo mismo tratar a una persona en prevención que cuando tiene un problema, lo ha cronificado y curar una herida es mucho más difícil porque siempre queda una cicatriz, ¿no? Y esto hay que cuidarlo, hay que actuar. Y desde tu punto de vista, esos jóvenes, ¿qué crees tú que necesitan? Yo creo firmemente en el autoconocimiento. Creo que en las escuelas se debería trabajar, no digo mi libro, que sí, pero libros similares o contenido similar. Sí que es verdad que los docentes no están preparados, no tienen la formación y no tienen los conocimientos para aplicarlo en sus aulas. Yo doy formación a docentes y cuando salen temas más profundos de psicología, ¿no?, hago un curso que es de escritura creativa y escritura terapéutica. Cuando yo propongo a los docentes que hagan un ejercicio de escritura emocional en el aula, se asustan muchísimo porque piensan que se van a despertar temas en los adolescentes que no van a saber gestionar. Pero claro, tiene que salir. El hecho que tengamos miedo que los alumnos expresen temas psicológicos complicados no tiene que hacer que no suceda. De hecho, pues es sanador, ¿no? El hecho de expresar ese miedo es muchas veces sanador. Sí, yo propongo un ejercicio que lo estudió Penny Baker. Hizo un experimento en el cual los alumnos escribían sobre traumas, sobre dificultades que les afectaba emocionalmente durante 4 días, 20 minutos cada día. Y no había que hacer nada más, solamente que escribieran sobre estos temas, ¿no? Se hizo con 2 grupos, el grupo que escribía sobre temas emocionales y el grupo que escribía sobre temas que no les importaban, ¿no? Pues describir un paisaje, etcétera. El grupo que escribía sobre temas traumáticos, al cabo del tiempo se vio
que a nivel de defensas no enfermaban tanto como el otro grupo. Es decir, ya no estamos hablando de esa liberación psicológica, sino que estamos hablando del sistema inmunológico, y esto probado científicamente, ¿no? Con análisis de sangre, ¿no? Para que veamos la relación que hay entre mente y cuerpo, ¿no? Y lo importante que es la expresión emocional. Cualquier emoción que nosotros no expresemos, aunque sea una emoción positiva, nos va a hacer daño. Es necesario expresar, ya sea a través de la palabra, de la escritura, del arte, de la música, y es algo que no se tiene en cuenta, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Se trabaja quizás más con niños porque hay como una sensibilidad más con las emociones de los niños, pero a partir de la adolescencia es como que ya nos da miedo tocar porque es como que es tan delicado, ¿no? Que no queremos que se rompan, ¿no? Y ahí yo creo que habría que actuar. Una bomba química, ¿no? Cuando somos jovencitos, eso, hay las hormonas ahí a tope. A veces es difícil gestionar esas emociones, ¿no? Tan fuertes, ¿no? Y esas reacciones que tu cuerpo además está ahí. Esto tiene que ver con el cortisol, ¿verdad? Al final, si el cortisol es el gran veneno, cuando lo tenemos de forma constante, ¿no? El cortisol es algo que forma parte ya de nuestra vida. El ritmo de vida que llevamos es así, es muy difícil evitarlo, y hay que aprender a gestionarlo, ¿no? A mí me gusta trabajar, uno de los libros que tengo es para pequeños y es sobre técnicas de relajación a niños, cómo enseñarles a relajarse, ¿no? Pues la respiración diafragmática, la visualización, la meditación. Si de pequeños ya pueden aprender a notar cuando están nerviosos y saber qué hacer con ello, pues esto es un regalo para el resto de sus vidas, porque es que la ansiedad está y va a estar y el problema va a estar ahí. Hay que dar herramientas y crecer en herramientas hacia las personas, porque es mucho más difícil cambiar el entorno que cambiarnos a nosotros y darnos fuerza, ¿no? Entonces yo creo que el camino es ese. Yo tengo hijos más pequeños que tú, porque tienen 3 y 5 años, y se estresan. O sea, que es que el estrés, como tú dices, está desde que nacemos prácticamente. Vamos, ya cuando nacemos, el trauma de nacimiento. O sea, seguro que la madre estrés, desde luego, doy fe que sois unas valientes. Y el niño, el bebé, seguro, vamos, también porque el nacimiento no es fácil para el bebé. O sea, ya hay estrés desde que salimos. O sea, es algo increíble, ¿no? Y qué daño hace la no gestión de eso. Y bueno, al final, yo creo que estamos en un momento muy bueno donde hay mucha literatura, mucho estudio, muchas herramientas que están ahí ahora mismo, muchos libros, mucha gente buena que puede ayudar pero hay que empezar desde niños, ¿no? Porque aunque los adultos tenemos lo nuestro, ¿no? Y siempre digo, estamos aquí sacando carretillas de chapapote, por no decir otra cosa, sin parar, pero joder, si hubiese esto cuando hemos sido chavales, cuando hemos gestión emocional y todo, pero claro, también yo me pongo y digo, bueno, yo me encantaban todas estas cosas ya desde niño, ¿no? Pero era un raro, o sea, muchas veces los chavales jóvenes y todo eso, tanto testosterona, tanto químico en una edad que es que no te entra nada, o sea, que a lo mejor esto es que a mí déjame en paz de esto, que yo estoy aquí que me me sale la testosterona por las orejas y no me apetece nada conocerme, ¿no? Quizás a veces, ¿no? Tenemos esa fase ya un poquito más avanzada, que es cuando baja todo eso y ahí es donde nos empezamos ya a encontrar con nuestras cosas, ¿no? Pero, ¿y tú eres partidaria de que esto también, tú crees que los padres tendrían, no sé, tus libros están, ¿tienes libros dedicados a los padres? Sí, de hecho este libro tiene tiene doble lectura, porque cuando ves a una madre que explica a su hija quién es, ¿no? Qué son sus necesidades, qué es su vocación, le propone ejercicios, ves cómo tú puedes explicar a tus hijos estos temas, ¿no? Aparte, nosotros como adultos no hemos tenido esta educación en psicología y nos faltan estos conocimientos, que aunque, como comentabas, ¿no? Que están explicados de forma muy sencilla, un lenguaje muy accesible, profundizan muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que he encontrado es que los adultos se leen primero ellos el libro, y después se lo dan a los hijos, ¿no? Dice, ahora se lo voy a dar a mi hija para que se lo lea porque creo que le puede ayudar. Pero primero se lo leen ellos porque también necesitan estas herramientas.
Pues mira, te digo la verdad, cuando lo estaba leyendo, estaba visualizando porque nosotros, tanto mi mujer como yo, nos gusta todo este tema, todo, y les contamos cuentos por la noche, ¿no? Son pequeñitos, pero ya van entendiendo. Y es un libro que también hasta se puede leer a los niños, a modo de historia, ¿no? Un capítulo, a lo mejor depende de la edad, ¿no? Que aguanten o no aguanten, pero es que es que es eso, es muy sencillo y muy fácil. Entra todo muy bien, o sea, la información es muy suave. Se nota que eres psicopedagoga, vamos, que sabes cómo hacer llegar la información y que entre ahí de una manera suave, porque yo creo que la información para que cale tiene que entrar de esa manera, ¿no? Así como despacito, de forma simple pero fácil, pero wow, o sea, te vas dando cuenta de cosas. A mí tengo que decirte que de verdad, de corazón, me ha sorprendido los temas tan profundos que tocas y con esa simplicidad y que es que se lo puedes leer a un chaval, a un niño, y sin Sí. embargo te estás tocando cosas muy profundas, ¿no? ¿Y por qué este orden? O sea, también me ha sorprendido, quiero decir, bueno, yo puedo intentar ver a lo mejor una evolución, ¿no? Pero hay un camino en este orden de los capítulos que has puesto. No queremos hacer spoilers, lo tendréis que comprar. ¿Quién soy? ¿Vale? Pero cuéntanos un poco ese orden. Bueno, empieza por lo más básico, ¿no? Que creo que es el ser, ¿no? El aterrizar en lo que somos, ¿no? En nuestra esencia. Para ordenar los capítulos anoté en un folio todos los temas que yo pensaba que eran fundamentales, que debían estar en este libro, ¿no? Me salió material para 3 libros. De hecho, es una trilogía que ya está casi. El segundo ya está casi acabado y el esquema lo tengo del tercero, ¿no? Cada uno de los libros pues va aumentando en dificultad también, ¿no? Pero este primer libro, sobre todo, quité el tema de las emociones porque es una reivindicación que la psicología es mucho más que las emociones, la gestión emocional, porque bueno, se puso de moda hace unos años con la película Inside Out y los colores y las emociones, ¿no? Es un tema interesante, yo que lo voy a tratar en el segundo libro, pero yo quería hablar de la psicología sin hablar de las emociones, porque como reivindicación también, ¿no? Porque lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de razonar, ¿no? Y hay mucho razonamiento en este libro, hay mucha capacidad cognitiva, ¿no? De explicar las cosas con sus conceptos, ¿no? Y dejar conceptos muy claramente explicados, ¿no? Y entonces el resto de capítulos los ordené en secuencia, ¿no? Pues primero tenía que explicar el ser, después el tener, que es la base de la pirámide de nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? El tener, la posesión, y de ahí lo enlacé con la vocación y la profesión, porque vocación es ser y profesión es tener, ¿no? Y cómo se pueden complementar, ¿no? Y de ahí fueron surgiendo los otros temas, pero en orden de dificultad, ¿no? Acabando cerrando un poco el tema con el transpersonal, que en los otros libros también se desarrollará un poco más, pero dejando también un camino abierto, ¿no? Algo que no sabe mucha gente es que cuando en la escena final la protagonista pues se ve en el caballo, ¿no? Cuando hablamos de la figura del jinete, estamos hablando de un nivel de conciencia, ¿no? Estamos hablando del nivel en el cual la mente domina el cuerpo, ¿no? El caballo. ¿El? El observador. Sí, sería el testigo, pero no me refería tanto al observador, sino a este nivel de conciencia en el cual la mente quiere dominar al cuerpo, no están integrados, que sería el nivel del centauro, ¿no? Que se ve al principio del libro, ¿no? Con la flecha marcando la dirección, ¿no? El jinete no está integrado con el caballo, sino que es la mente la que quiere guiar al cuerpo. Es un libro, esta primera parte es un libro muy mental. Es un libro que corresponde a la etapa del jinete. Y por eso finaliza, aunque lo pongo en positivo, ¿no? Como una seña de libertad. El conocimiento nos da libertad y es un poco el tema del libro, pero no acaba, no está integrada mente y cuerpo.
sino que es el jinete el que quiere dominar al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, los próximos libros se integrarán. Bueno, es que aquí efectivamente los temas además tienes para escribir una Biblia casi, o sea que da para muchísimo. Yo creo que además tiene puntos. El test de los arquetipos no lo he hecho, lo tengo pendiente a hacer. A veces este tipo de test tengo cierta resistencia a hacerlo. Sí, no, yo tampoco soy muy partidaria. Y lo mismo es decir, arquetipos como enneagrama, como el tarot, ¿no? Como horóscopo, al final son todos diferentes tipos de clasificarnos, de ponernos una etiqueta, pero yo sí que quería hacer un poco el test porque es una herramienta de autoconocimiento que nos llama, ¿no? a mirarnos, ¿no? A marcar una mirada hacia nuestra manera de ser. Y nos introduce un poco en este autoconocimiento más primero, ¿no? Pero sí que es cierto que marca una etiqueta, que te encasilla, que no es, a mí tampoco es un tema que yo potencie demasiado. Pero sí que quería en este libro, pues, ¿no? Hacerlo patente, que la gente supiera, ¿no? Con qué arquetipos se relacionan, que es una herramienta, ¿no? Los test. Pero bueno, ya en próximos libros no, Es ya saldrá. te da más información de ti. Al final, también como eres, tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Y para cambiar algo, como tú bien has dicho, hay que aceptar la sombra. O sea, no tenemos que proyectarla y salir de echar la culpa al de fuera, ¿no? La famosa ley del espejo, ¿no? Todo lo que estás viendo y te mueve es algo que tienes tú, para bien o para mal, ¿no? Y lo que pasa es que efectivamente para alguien y para los jóvenes o para alguien que está iniciándose, tampoco se puede profundizar tanto porque es que aparte que lo simple pues tiene a veces mucho más poder, ¿no? Que meterte en profundidad cuando a lo mejor la persona todavía pues no está preparada para meterse a un nivel más profundo. Sí, ¿no? Lo que suele pasar con libros de este tipo, que cuando intentas profundizar demasiado, al final la persona acaba no entendiendo la idea, ¿no? Entonces yo sí que quiero simplificar las ideas para que se entiendan, porque cuando tú entiendes algo, lo puedes aplicar a tu vida y puedes cambiar eso. Si no lo has entendido es como si no lo hubieras leído, ¿no? Al final, porque no lo puedes integrar, no lo puedes hacer tuyo, ¿no? Necesitas comprender para poder asimilar, ¿no? Y para poder hacerlo realidad, ¿no? Al final. Por eso también propongo siempre ejercicios que la persona, ¿no? Cuando va leyendo el libro, pueda ponerse en primera persona y experimentar, ¿no? Lo que experimenta la protagonista. Y tocas los valores, tocas las creencias, ¿no? Para ti, ¿cuáles son más importantes, las creencias o los valores? Son dos temas muy diferentes. Para mí las creencias son las gafas que condicionan nuestra realidad, ¿no? Lo que creemos es nuestra realidad, porque todo aquello que no confirme lo que nosotros creemos lo vamos a borrar, ¿no? Directamente. Los valores para mí son, quizás me inclinaría más hacia los valores, ¿no? Porque los valores son lo que dan sentido a nuestra vida. Entonces, cuando ni siquiera conozco cuáles son mis valores, ¿cómo voy a alinear mi vida con un sentido, ¿no? Conscientemente, inconscientemente, pues irán pasando cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer nuestros valores? Hay un ejercicio para ello. Y cuando sé mis 2, 3 valores principales, ¿cómo cuando tengo que tomar una gran decisión de mi vida, puedo pensar en estos valores porque sé cuáles son y alinearme conforme a ellos? De manera que a medida que vaya tomando decisiones, habrá una coherencia en mi vida y habrá un sentido. Si mi valor es la libertad y tengo que tomar una decisión, si quedarme trabajando en un puesto con un contrato fijo para toda la vida o irme al extranjero a trabajar, y conozco que mi valor es la libertad, la decisión será mucho más fácil y es una decisión que será seguramente más exitosa. Como dicen, ¿no? Las creencias son el por qué y los valores son el para qué. Y los Exacto, dos muy bueno. tienen que estar, para mí, tienen que estar alineados, ¿no? Porque a veces las creencias chocan con los valores, ¿no? Y tenemos ahí un conflicto interno ahí
lo que quieres, pero lo que te arrastra, la creencia que la tienes ahí, el porqué, el pasado, ¿no? Que te tiene ahí encadenada tu creencia, y hay una parte de tus valores que tiran, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Yo creo que, bueno, al final eso es un crecimiento. Cuando tienes esos conflictos, lo que no te mata te hace más fuerte. Llega un momento, por eso a veces tienes que pedir ayuda, porque tienes ya tal conflicto aquí dentro que ya no puedes lidiar con ello, ¿no? Y tienes que tirar, pero esas luchas internas muchas veces, ¿no? Vienen desde esa incoherencia, ¿no? Que tenemos o que no se entienden, ¿no? Esas creencias del pasado que hemos cogido por la familia, por el entorno, por lo que hayamos vivido, ¿no? De niños y adolescentes, porque casi todas, ¿no? Muchas, yo por lo menos en mi vida, ¿no? Las gordas me vienen del pasado, o sea, de cuando era niño. O sea, qué importante, ¿no? Es también esa etapa a la hora de crear esas creencias, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Yo siempre explico una anécdota personal, que es que cuando yo era pequeña, no sé en qué momento, algún profesor, o no sé quién, me dijo que no se me daba bien escribir. Entonces, yo Mándale un pasé, libro. sí, ¿no? He pasado toda mi vida pensando que no, que yo escribir no se me daba bien, y me lo creía. Y aún hoy en día, después de haber publicado más de 10 libros, aún me cuesta en algunos momentos y me sale esa creencia de que no se me da bien escribir. Las creencias es como que se graban a fuego, ¿no? En el corazón, y es muy difícil, es muy, muy difícil borrarlas. Queda siempre una pequeña señal ahí, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente de ellas. Y una manera de darnos cuenta de que las creencias nos están limitando es escuchar cuando decimos no, esto no va conmigo, yo no soy así. Cuestionarnos esos no para cambiarlos por ¿y si lo pruebo? ¿Y qué pasaría si lo hiciera? ¿Y qué pasaría si no fuera así? ¿No? Cuestionarnos las creencias porque no son nuestras, no corresponden a una realidad probada, ¿no? No tenemos pruebas, yo no tenía pruebas de que no se me daba bien escribir. Y hasta que no lo intenté, hasta que no cuestioné la creencia, no, ni siquiera me planteé escribir un libro. Entonces, limita mucho, ¿no? Pero fíjate, también yo creo, desde mi punto de vista, que una creencia limitante tiene el lado positivo, que si no te destruye, sacas mucha más fuerza para contrastar esa creencia. O sea, el impulso a veces me recuerda siempre a lo de lo que el viento se llevó, ¿no? Adiós, pongo por testigo que nunca jamás volverá a pasar hambre, ¿no? Es como que esa creencia, por un lado, te tira para abajo, pero dices, no vas a poder conmigo, yo te voy a demostrar, me voy a demostrar a mí mismo que yo soy capaz. Entonces, Sí, pero sí, ahí es la cuando destrucción. hay... Sí, bueno, yo siempre digo que nacemos con un instinto de explorar, de crecer, de saber, ¿no? Porque si no, un bebé se lo dan todo, no, no haría nada, no se movería, ¿no? Pero sí que es verdad que ese instinto a veces se nos va apagando, ¿no? Y nos vamos acomodando en una zona de confort, con esto me conformo, ¿no? Y cuesta a veces luchar contra las creencias y hay mucha resistencia, ¿no? Del Total. ego, de los miedos de la sociedad. Cuando rompes con lo que se espera de ti y haces algo diferente, pagas un precio y pagas el precio de la culpa, ¿no? Por incomodar a los demás que no se atreven a hacer ese cambio, ¿no? De luchar por su Total. felicidad. Entonces, no es fácil, no es fácil. Pero el que tiene el instinto y conecta con ese instinto que tenemos todos ahí escondido, va a poder luchar y poner a Dios por testigo, ¿no? A mí me encanta el desarrollo personal, me encanta. Yo tuve mi transformación con 23 años con un libro. Bueno, fueron dos, ¿no? El Guerrero Pacífico y el poder estar dentro de. No, usted puede sanar su vida, de Luis Hay, que fue pues hace 33 años. Con 23 años mi hermana me regaló esos libros, me los leí y me cambiaron la vida radicalmente. Para mí los libros han sido grandes maestros, porque es una manera también de haber llegado. Dice, no, es que los libros de autoayuda, pues perdona, bueno, en mi caso yo le agradezco a los libros de autoayuda el poderme, porque no tenía ni maestros cerca,
y creo que tú lo comentas, ¿no? Lo de los maestros, o como a mí me pasó igual, cuando estaba leyendo justo que decías que a veces los maestros vienen de otra manera, ¿no? Los idealizas, esperas que te venga alguien y te ilumine o te guíe, Sí. y al final a veces no, pues no es así, te viene un vídeo, te viene un libro, te viene no sé qué, pero cuando pides, se te da. Entonces, cuando tú estás buscando la ayuda, de alguna manera, la vida, el universo, llámalo X, me da igual, te trae justo lo que necesitas. Y yo creo que los libros de autoayuda, de crecimiento personal, escritos desde el corazón, desde la experiencia, desde las ganas de ayudar, hay gente que puede decir, este libro es que es muy sencillo, muy simplón, ya, pero simplón, pero si, a lo mejor para ti no, porque esto lo has leído hace 30 años, ¿no? También habría que ver si lo sigues aplicando, cuidado, ¿vale? Pero, pero es que hay gente que está en el camino iniciándose a mitad, a niveles muy altos, pero en esencia todo es lo mismo, es el conectar con tu ser. O sea, y el camino, no hay un camino establecido, por decirlo así, porque cualquier conocimiento que justo necesites en ese momento y te venga de algún medio determinado, puede ser justo lo que necesitas, leer algo sencillo, algo tal, que en ese momento, pum, es lo que tú necesitas para seguir avanzando. Y yo, de verdad, te lo juro, te doy mi palabra de honor, que este libro se lo voy a leer a mis hijos cuando sean... Igual, sí, porque como todas las noches tengo que contarles una historia, menos cuando hago directos. Hoy no. Hoy me lo han dicho, papá, ¿me vas a contar una historia? No, hoy tengo un directo. Y de verdad, que se lo voy a leer porque es un libro bonito, es un libro con mucha verdad y que puede abrir mentes de una manera muy sencilla. Me ha gustado mucho. Es tu 10º libro, además, o sea. Bueno, por orden está de los primeros, pero sí, no, ya llevo unos cuantos. Me apasiona escribir Bueno, vamos, y bueno. pues, bueno, Rosa, ¿qué nos dirías para finalizar la entrevista? Bueno, yo diría que las personas que quieren saber, ¿no? Cuando buscas encuentras, como decías tú, eh, vais a encontrar el camino, ¿no? Que toda persona tiene un potencial para desarrollar en la vida y que hay caminos para hacerlo, ¿no? Que a veces vamos un poco perdidos, pero que busquen, que miren directos, que lean libros, que vayan a coach, que actúen, ¿no? Que no se dejen desanimar, ¿no? Que luchen por lo que quieren, porque ahí eso trae resultados, siempre hay resultados. Y luego, bueno, agradecerte a ti este directo, me ha encantado hablar contigo, gracias a las Igual, personas que han venido y cuando quieras estoy a tu disposición para otro directo, para cualquier colaboración, un placer de verdad haberte conocido, me ha encantado igualmente. y bueno, un abrazo, un enorme abrazo. Bueno, recomendad libros muy buenos, ¿vale? Y regalad libros, que a veces se nos olvida. Y estos son regalitos muy interesantes, ¿no? Que demasiada tecnología, hay que volver al papel, al papel. Claro que sí, un poco, no podemos perder eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rosa, a ti por aceptar mi invitación y bueno, pues por escribir libros, de verdad, para mis hijos, para mí, porque es verdad que me lo he leído yo primero y me ha encantado, me ha gustado, es que me ha sorprendido, de verdad, te lo digo en serio. Y bueno, ya te contaré a mis hijos lo que opinan, porque no son como Sofía, todavía son muy pequeñitos, pero ya preguntan mucho, que con 3 y con 5 años no callan. Ya ves, tienen un potencial increíble y hay que darles, ¿no? Opciones. Entonces, bueno, todo estímulo es poco. Sí. Bueno, pues también cuando saques otro libro estás invitada aquí a este canal a presentarlo y bueno, felicitarte y animar a las personas que están aquí a que, ¿dónde lo pueden conseguir? En Amazon, en mi perfil, en mi página web están los enlaces directos y es muy fácil, lo encuentran fácilmente en Amazon. Por quién soy, Rosa Domingo, es sencillo. Hoy en día es muy Sí, accesible. es verdad. Bueno, pues gracias Rosa, buenas noches y a seguir Gracias, dando luz con tus libros. gracias. Un Chao. saludo. Chao.